Un argumento. Una elección imprudente. Un momento en el que la terquedad supera al sentido común. Estas historias muestran enfrentamientos cotidianos que se vuelven fatales, donde la arrogancia se encuentra con la realidad. No son accidentes fortuitos, sino muertes prevenibles impulsadas por la arrogancia, la impaciencia y la negativa en retroceder hasta que es demasiado tarde. Era el 4 de julio de 2017 en el lago Lanier, en Georgia. Una concurrida reunión festiva llenó un estrecho muelle de madera con música, hieleras y un constante movimiento entre los botes, mientras los peligros sumergidos bajo la superficie pasaban mayormente desapercibidos. Pamela Rhodes tenía 49 años y trabajaba en un puesto de apoyo de oficina que requería organización, seguimiento y cumplimiento de procedimientos. Sus amigos la describían como asertiva y con opiniones firmes, especialmente en grupos donde sentía que el orden no se respetaba. A menudo se involucraba en situaciones sin que se lo pidieran, convencida de que los problemas solo escalaban porque otros no actuaban con la suficiente rapidez. Pamela asistió a la reunión con amigos y conocidos para celebrar el día festivo. El alcohol estuvo presente durante toda la tarde, y los invitados se movieron libremente entre los barcos y el muelle. La estructura era más antigua, construida para un tráfico liviano de personas en lugar de multitudes sostenidas. Las tablas de madera mostraban un desgaste visible, con espacios que se ampliaban cerca de los bordes. Debajo de la superficie, las vigas de soporte sumergidas se encontraban justo debajo de diferentes profundidades de agua debido a los niveles fluctuantes del lago ese verano. A medida que avanzaba la tarde, la congestión aumentó a lo largo del muelle. Una gran nevera llena de hielo y bebidas había sido colocada cerca del borde más temprano en el día para servir a las personas que bajaban de los botes. Varios invitados ya me habían mencionado que debería ser movida hacia el centro una vez que el tráfico aumentara. Un hombre comenzó a prepararse para reubicarlo, pero estaba esperando ayuda para levantarlo con seguridad ya que era pesado y estaba parcialmente encajado contra las tablas. Hamla notó la nevera y se irritó visiblemente. Los testigos declararon más tarde que ella se quejaba de que estaba bloqueando el movimiento y creando un peligro, insistiendo en que no debería estar allí en absoluto. Cuando le dijeron que se movería pronto, ella desestimó la explicación y continuó gesticulando, posicionándose más cerca del borde del muelle mientras discutía. En lugar de esperar, Pamela se acercó a la nevera y le dio una patada fuerte, intentando alejarla del borde. El movimiento repentino hizo que su peso se desplazara hacia atrás. Al mismo tiempo, su talón resbaló en un hueco más ancho entre dos tablas. Sin barandilla para detenerla, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás por el borde del muelle. Pamela se sumergió de cabeza en el agua, golpeando una viga de soporte de madera sumergida con fuerza significativa. El impacto fracturó su columna cervical. Ella perdió el conocimiento enseguida y se hundió brevemente antes de volver a salir a la superficie cerca del muelle. Varios invitados presenciaron la caída y gritaron pidiendo ayuda. 2 personas se metieron en el agua, mientras otros trataban de localizar su posición desde arriba. Los esfuerzos de rescate se retrasaron debido a la visibilidad limitada y a las vigas sumergidas que obstaculizaban el movimiento. Pamela fue sacada del agua varios minutos después y colocada boca arriba en el muelle. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato. Los primeros en responder llegaron por bote y acceso a la costa en aproximadamente 10 minutos. Pamela no mostraba signos de consciencia y no respiraba de manera efectiva. Se iniciaron esfuerzos de resucitación en el lugar, pero no tuvieron éxito. El médico forense determinó que la muerte fue resultado de un trauma contundente en el cuello combinado con ahogamiento. La fractura espinal impidió el movimiento voluntario o la respiración efectiva. Las pruebas de toxicología mostraron presencia de alcohol, pero no en niveles incapacitantes. Los investigadores documentaron una sobrecarga más allá de la capacidad prevista del muelle y citaron al propietario por no publicar advertencias de ocupación. La muerte fue declarada accidental. La reunión terminó inmediatamente y el muelle fue modificado para restringir futuros eventos. Era el 22 de octubre de 2017 en Paramus, Nueva Jersey. Una gran venta de fin de semana llenó un centro comercial suburbano con coches y peatones. El tráfico se detuvo en carriles estrechos, sonaban bocinas y los compradores se movían entre vehículos parados mientras la congestión eliminaba cualquier margen de error. Lorraine Buckley tenía 51 años y había comprado en el centro durante años. Planeó sus recados cuidadosamente y llegó esa tarde con una lista corta basada en descuentos agrupados y ofertas de cantidad limitada que no quería perderse. Ella creía que llegar temprano y estar preparada le daba derecho a pasar por el proceso sin demoras. Cuando otros compradores interrumpían esa expectativa, tendía Mon a verlo como un comportamiento injusto en lugar de congestión normal. Prefería un área de estacionamiento específico cerca de la entrada principal que consideraba su lugar habitual debido a la frecuencia con que lo usaba.
Esa tarde, ella llegó esperando más tráfico por la venta, pero no anticipó lo lleno que se había puesto el estacionamiento. Mientras se deslizaba por los carriles, la frustración aumentaba. Los retrasos chocaban con su plan de entrar rápido antes de que los artículos populares se agotaran. El estacionamiento estaba dispuesto con espacios en ángulo, topes de concreto para las ruedas y carriles de circulación estrechos bordeados por pasillos peatonales. Una ligera pendiente descendente atravesaba el pasillo central, sutil, pero suficiente para permitir que un vehículo rodara si no estaba completamente asegurado. Cámaras de vigilancia montadas en postes de luz altos monitoreaban las entradas y varias secciones del estacionamiento. Después de varios minutos de espera, Lorraine vio un vehículo salir de un espacio cerca de la entrada, uno que ella usaba regularmente durante visitas anteriores. Antes de que pudiera llegar, otro conductor se acercó desde la dirección opuesta y se metió primero. Lorraine redujo la velocidad de todos modos, permaneciendo en el carril como si el espacio hubiera sido suyo para tomar. El tráfico se acumuló detrás de Lorraine bloqueando su camino hacia adelante. En lugar de continuar, detuvo su coche en el carril de tráfico y salió para confrontar al conductor que ya había aparcado, insistiendo en que el espacio había sido suyo para tomar. En su frustración, dejó el motor encendido y no colocó completamente la transmisión en estacionamiento. El carril tenía una ligera pendiente hacia abajo. Mientras Lorraine estaba junto a la puerta del conductor abierta, el coche comenzó a rodar hacia atrás. El movimiento era lento pero constante. Con la puerta abierta y un bloque de estacionamiento de concreto justo detrás de ella, no había espacio para apartarse. En segundos, el vehículo la atrapó entre el marco de la puerta y el bloque. Los compradores cercanos vieron cómo su pecho fue comprimido contra el bloque y corrieron a ayudar. Varias personas empujaron el vehículo hacia adelante mientras otra persona subía al asiento del conductor para detenerlo. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato desde las tiendas cercanas. Los paramédicos llegaron en minutos y encontraron a Lorraine inconsciente, sufriendo un traumatismo severo y respiración ineficaz. Intentaron reanimarla pero no tuvieron éxito. Fue declarada muerta en el lugar. El médico forense determinó que la causa de muerte fue una compresión traumática del pecho y abdomen que resultó en pulmones colapsados y una hemorragia interna extensa. Los investigadores no encontraron defectos mecánicos en el vehículo. Las grabaciones de vigilancia confirmaron que el coche no había sido asegurado antes de que ella saliera y no mostraron interferencia de otros conductores. La muerte fue considerada accidental y atribuida a un error del conductor. Más tarde, el centro comercial instaló señalización adicional, recordando a los conductores que no se detengan en los carriles de tráfico y aseguren los vehículos antes de salir. El conductor contrario fue exonerado de responsabilidad y el caso se cerró tras una revisión administrativa. Era el 17 de diciembre de 2017 en Quezon City, Filipinas. Una pequeña reunión navideña se llevaban a cabo dentro de una unidad de condominio de mediana altura decorada con luces de colores, un árbol artificial compacto y regalos envueltos agrupados debajo. El apartamento estaba cálido y abarrotado, con movimiento fluyendo entre la sala de estar y un pasillo estrecho que conducía hacia la escalera interior del edificio. Música navideña sonaba suavemente, y el ambiente era relajado mientras el grupo se preparaba para un simple intercambio de regalos. Marisa Delgado tenía 42 años y se había unido a 3 amigos cercanos para el intercambio. Aunque las reglas del regalo se habían acordado con mucha anticipación, ella había pospuesto las compras hasta el último minuto y llegó con un artículo sin envolver en una bolsa sencilla. Dentro de la unidad apenas miró las decoraciones. Su atención se dirigió directamente a los regalos debajo del árbol, especialmente a una caja grande colocada cerca del frente, que inmediatamente asoció con un valor más alto. El grupo se instaló en la sala de estar y comenzó el intercambio de regalos. Los nombres se sacaron casualmente y los regalos se entregaron uno por uno. Cuando fue el turno de Marisa, recibió el paquete más pequeño. Dentro había un bolso de mano, nuevo, limpio y adecuado para el intercambio. Los demás sonrieron, pero la expresión de Marisa se endureció. La diferencia de tamaño le llamó la atención. Miró repetidamente el regalo más grande debajo del árbol, convencida de que representaba un mejor valor. Al finalizar el intercambio, Marisa se mostró visiblemente agitada. Se obsesionó con la equidad, repasando el momento en su cabeza. En lugar de dejarlo pasar, ella se levantó y se movió hacia el pasillo, señalando a una amiga para que la siguiera. El estrecho pasillo pasaba por la entrada de la unidad hacia una escalera de concreto utilizada como salida secundaria. La iluminación allí era más tenue, y el sonido de la fiesta se desvaneció detrás de ellas. La discusión se intensificó rápidamente. Marisa caminaba mientras gesticulaba, insistiendo en que el intercambio había sido desigual y que había sido estafada. Retrocedió mientras hablaba, concentrada en la discusión más que en donde pisaba.
La puerta de la escalera detrás de ella había quedado entreabierta antes para permitir la circulación de aire. No había barandilla en el umbral, solo un pequeño rellano antes de que los escalones descendieran. Ella siguió moviéndose. Su tacón no alcanzó el escalón superior. Perdió el equilibrio y cayó hacia atrás en la escalera. Su cuerpo golpeó los escalones de concreto mientras rodaba por un tramo completo, deteniéndose en el descanso de abajo. La caída fue presenciada de inmediato por el amigo que la seguía, quien pidió ayuda a gritos. Los demás entraron corriendo y encontraron a Marisa inmóvil al pie de las escaleras. Se podía ver sangre alrededor de su cabeza y su respiración era irregular. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato. Los paramédicos llegaron en pocos minutos e intentaron la reanimación, pero Marisa nunca recuperó la consciencia. Fue declarada muerta en el lugar debido a un traumatismo cráneoencefálico severo y lesiones internas sufridas en la caída. El médico forense confirmó más tarde la causa de la muerte como traumatismo por objeto contundente en la cabeza y el torso. Las pruebas de toxicología no mostraron drogas y solo una cantidad mínima de alcohol. Los investigadores no encontraron defectos en la escalera o en la estructura del edificio. La muerte fue considerada accidental, causada por una pérdida de equilibrio durante una discusión. La fiesta terminó de inmediato. Los regalos restantes se quedaron debajo del árbol, sin abrir. Fue el 6 de febrero de 2018 en Toledo, Ohio. La nieve cubría las aceras de una tranquila manzana residencial donde una fila de dúplex se encontraba bajo tenues luces de la calle. Dentro de una unidad, la noche fue tranquila. Las solicitudes de mantenimiento normalmente se manejaban a través de un sistema estándar de la propiedad, con problemas no urgentes programados con días de anticipación. Nada en la noche sugería que terminaría en una emergencia. Marsha Klein tenía 39 años y trabajaba en la gestión de ventas al por menor. Sus compañeros de trabajo la describían como exigente e impaciente, a menudo convirtiendo problemas menores en confrontaciones. Esperaba resultados inmediatos y trataba los retrasos como ofensas personales. Esa misma actitud la había seguido a casa. Durante varios meses, ella había tenido enfrentamientos frecuentes con la administración de la propiedad, llamando con frecuencia y acusando al personal de negligencia por pequeñas molestias. Esa noche, una lámpara de vidrio decorativa en su sala dejó de funcionar. No estaba conectada a la unidad y no tenía conexión al sistema eléctrico del edificio. La administración de la propiedad explicó que los artículos decorativos eran responsabilidad del inquilino y no calificaban para una reparación de emergencia. Marsha reaccionó con enojo, acusando al personal de negarse a hacer su trabajo y amenazando con retener el alquiler. Después de varios minutos de gritar, terminó la llamada y decidió arreglar el problema por sí misma. En lugar de reemplazar la lámpara o esperar a un servicio de reparación, Marsha buscó en línea y se convenció de que el problema era simplemente un fallo de cableado. Creía que las reparaciones profesionales eran innecesarias. Ignorando las advertencias del fabricante impresas en la base de la lámpara, sacó un destornillador y una extensión del armario de almacenamiento. Ella colocó la lámpara en la encimera de su cocina cerca de la estufa y comenzó a desmantelar su base. El cableado interno mostraba daño por calor visible y desgaste. En lugar de desconectar la electricidad, Marsha enchufó la lámpara a una toma de corriente para probarla mientras seguía trabajando. Cuando la lámpara no se encendió, la movió más cerca de la estufa para mejorar la visibilidad, colocando inadvertidamente el cable contra un quemador encendido. En pocos minutos, el aislamiento del cable comenzó a derretirse. Cuando Marsha se inclinó sobre el mostrador, el cableado expuesto chispeó. El cordón se encendió y las llamas se extendieron rápidamente por la cubierta de plástico hasta la base de la lámpara. Asustada, Marsha intentó tirar del cable, pero el fuego se intensificó, produciendo un humo negro y espeso. El humo llenó la pequeña cocina rápidamente. En lugar de evacuar, Marsha intentó sofocar las llamas con un trapo de cocina, que se incendió de inmediato. Desorientada y tosiendo, ella tropezó hacia atrás y se derrumbó cerca de la entrada de la cocina. El fuego se extinguió poco después de consumir el cable y la base de la lámpara. Una vecina en la unidad contigua notó el olor a humo y llamó a los servicios de emergencia. Los respondientes llegaron para encontrar a Marsha inconsciente dentro del apartamento lleno de humo. Fue declarada muerta en la escena. El médico forense determinó que la causa de la muerte fue inhalación de humo, con altos niveles de monóxido de carbono y hollín encontrados en sus pulmones. Los investigadores de incendios determinaron que el incidente fue accidental, causado por un manejo eléctrico inadecuado y la negativa a desconectar la energía durante un intento de reparación. Los registros de la administración de la propiedad documentaron advertencias repetidas sobre reparaciones no autorizadas. El caso fue cerrado sin cargos. Los investigadores señalaron que la muerte era prevenible y estaba directamente relacionada con un comportamiento inseguro durante una confrontación innecesaria con un problema doméstico rutinario.
Era el 18 de agosto de 2015 en Bakersfield, California. El calor del final del verano se cernía sobre un corredor ferroviario industrial donde los trenes de carga pasaban diariamente, a menudo desapercibidos por los residentes cercanos. El área parecía familiar y rutinaria para quienes vivían cerca. Sin embargo, conllevaba un riesgo constante que rara vez se manifestaba hasta que era demasiado tarde. Elaine Porter tenía 56 años y trabajaba en un puesto de supervisión administrativa para una operación local de tamaño medio. Su trabajo requería gestionar horarios, hacer cumplir procedimientos y cumplir con plazos con una tolerancia limitada para los retrasos. Sus compañeros de trabajo la describían como eficiente y directa, con poca paciencia para los retrasos o desacuerdos, viendo los obstáculos como ineficiencias en lugar de advertencias. Ella creía que las reglas eran opcionales cuando interferían con la eficiencia, especialmente cuando se consideraba capaz de gestionar el riesgo. Elaine vivía a poca distancia a pie de una línea de tren activa que cortaba entre calles residenciales y zonas comerciales. Con el tiempo, los residentes formaron un camino de tierra no oficial a través de las vías, recortando menos de 5 minutos de la caminata mientras evitaban un cruce peatonal señalado a 2 cuadras de distancia. A pesar de los letreros de advertencia y las brechas en las cercas, el camino seguía utilizándose. Elaine lo usaba regularmente y había discutido previamente con vecinos que le advertían sobre el tráfico de trenes, insistiendo que la preocupación era exagerada y el atajo inofensivo. Esa tarde, Elaine regresaba de un recado y eligió el atajo como lo había hecho muchas veces antes. El tráfico de carga era más pesado de lo habitual debido a las demandas de envío estacionales, y los trenes operaban a velocidades estándar. Los letreros de advertencia que prohibían el cruce peatonal eran visibles en ambos lados del corredor, pero no había barreras ni señales visibles en ese lugar. Cuando Elaine se acercó a las vías, un peatón cercano levantó ambos brazos y gritó, acercándose a los rieles para advertirle de un tren que se aproximaba. Ella ignoró la advertencia sin reducir la velocidad y pisó la grava del balasto entre los rieles. La línea férrea se curvaba ligeramente, limitando la visibilidad en una dirección. El sonido del tren que se acercaba se mezclaba con el ruido industrial circundante. El tren de carga surgió de la curva viajando a aproximadamente 45 millas por hora. El ingeniero aplicó el frenado de emergencia inmediatamente al ver a Elaine, pero la distancia de frenado requerida excedía con creces la pista restante. Elaine intentó apresurarse la distancia restante, pero perdió el equilibrio en la grava suelta del balasto, que nunca fue diseñada para la velocidad o el equilibrio. Ella cayó hacia adelante sobre la vía mientras la locomotora cerraba la distancia restante en segundos. El frente del tren la golpeó con una fuerza abrumadora, causando un trauma contundente catastrófico. El tren continuó más allá del punto de impacto antes de detenerse por completo. Los trabajadores y peatones cercanos presenciaron la colisión y contactaron a los servicios de emergencia de inmediato. El ingeniero informó por radio el incidente tan pronto como el tren se detuvo. Los primeros respondedores llegaron en minutos, pero encontraron a Elaine sin respuesta, con heridas incompatibles con la supervivencia. Su cuerpo mostraba un trauma extenso consistente con un impacto de tren a alta velocidad. No había señales de movimiento defensivo o sufrimiento prolongado. La escena fue asegurada y el tráfico ferroviario se detuvo durante la investigación. El forense dictaminó que la muerte fue resultado de un trauma contundente masivo consistente con el impacto de un tren de alta velocidad. La toxicología no mostró intoxicantes. Los investigadores revisaron las imágenes a bordo y los datos de frenado, confirmando que el ingeniero siguió el protocolo y no hubo fallos mecánicos. La muerte se clasificó como un cruce accidental. Las autoridades ferroviarias reforzaron las vallas, eliminaron el sendero, actualizaron las señales de advertencia y el caso se cerró tras una revisión administrativa. Era el 19 de marzo de 2016 en Mesa, Arizona. Una tienda de comestibles concurrida se preparaba para un aumento de fin de semana mientras los equipos de reposición trabajaban junto a los clientes en pasillos estrechos. Los transpaletas se movían constantemente, los carritos se alineaban y pequeños conflictos surgían en espacios reducidos. El entorno parecía rutinario, pero la superposición de maquinaria y tráfico peatonal creaba un riesgo físico inmediato. Sandra Holt tenía 54 años y trabajaba en un puesto de registros administrativos para una oficina regional. Su posición requería precisión, cumplimiento y estricta adherencia a los procedimientos. Los compañeros de trabajo la describieron como metódica, rígida y rápida para corregir los errores que observaba en los demás. Creía que las reglas existían para prevenir el desorden y se sentía obligada a hacerlas cumplir. Fuera del trabajo, Sandra aplicaba la misma mentalidad en entornos públicos. Regularmente confrontaba a extraños sobre la etiqueta de las filas, el espacio personal y las políticas de las tiendas. Previamente había discutido con el personal de la tienda de comestibles sobre los procedimientos de pago y las prácticas de almacenamiento.
Esa mañana, ella entró en la tienda durante una ventana de reabastecimiento máxima cuando los carros de inventario llenaban los pasillos. El diseño de la tienda presentaba pasillos estrechos con estanterías de acero ancladas al suelo de hormigón. Los equipos de reposición usaron transpaletas manuales que llevaban cargas de más de 2000 libras. La política de la tienda instruía a los clientes a ceder el paso durante el abastecimiento activo, pero la aplicación dependía de la cooperación más que de barreras. Sandra se movía por un pasillo central. Encontró a un empleado empujando un transpalé cargado hacia adelante. Se colocó directamente detrás del transpalé mientras lo maniobraban y comenzó a gesticular, bloqueando intencionadamente su movimiento. Los testigos declararon más tarde que ella se negó a ni hacerse a un lado, insistiendo en que tenía el derecho de detener la operación porque los clientes tenían derecho a un acceso sin restricciones al pasillo. Otro empleado se acercó desde la dirección opuesta para ayudar a guiar el palet en movimiento a través del estrecho espacio, señalando que el equipo estaba en movimiento. La actividad combinada aumentó la presión en el espacio confinado. El suelo se inclinaba ligeramente hacia una unidad de refrigeración. La transpaleta se movió. La plataforma cargada rodó hacia atrás a medida que el peso se transfirió de manera desigual. Sandra permaneció detrás de él. No hubo bocina de advertencia ni freno automático. El marco de metal golpeó su parte inferior del cuerpo y la inmovilizó contra un estante de acero vertical. La fuerza aplastó su pelvis y comprimió su torso. La estantería se dobló pero no se desprendió. Sandra colapsó cuando comenzó el sangrado interno y dejó de responder poco después. Los transeúntes se apresuraron hacia adelante. Varias personas intentaron retirar la transpaleta mientras otro empleado llamaba a los servicios de emergencia. Movieron el equipo lo suficiente para liberarla, pero ella seguía sin responder. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Encontraron a Sandra sin pulso detectable y con lesiones traumáticas graves. Los esfuerzos de reanimación comenzaron en la escena pero no tuvieron éxito. Se declaró su muerte antes del transporte. El médico forense determinó que la muerte fue causada por una hemorragia interna masiva debido a fracturas pélvicas y compresión torácica. Las heridas eran consistentes con la fuerza de aplastamiento de un equipo industrial. Las pruebas de toxicología no mostraron intoxicantes. Los investigadores revisaron las grabaciones de vigilancia de la tienda, que confirmaron la secuencia de eventos y no mostraron operación imprudente por parte de los empleados. El carro de palets funcionó normalmente y la carga estaba dentro de los límites. El factor principal citado fue la interferencia deliberada de un peatón con el equipo industrial en funcionamiento. La muerte fue considerada accidental. No se presentaron cargos. Almacene procedimientos de reabastecimiento modificados, agregando cierres temporales de pasillos durante el movimiento intenso de palets. El caso fue cerrado después de una revisión administrativa. Las autoridades concluyeron que el incidente era prevenible mediante una mejor separación de clientes y equipos, y no se asignó culpa a los empleados involucrados. Gracias por mirar. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.